Buen día, mi nombre es Oseas Guzmán, integrante del grupo 9 del sexto semestre sección A para el curso de bases de datos 1. En esta ocasión haré la demostración de la ejecución de las consultas solicitadas en la fase 2 del proyecto del curso, que consiste en una solución de bases de datos para llevar el control de canchas de fútbol. Para esto estaré utilizando el motor de base de datos SQL Server 2017 y elegí la tabla minuto. Esta tabla guarda el ID del partido, ID de jugador y los minutos que éste participó dentro de ese partido. Con anterioridad había creado mi base de datos, por lo que la tabla minuto existe y vamos a proceder a eliminarla para poder hacer nuestra demostración. Okay. Eliminamos la tabla minuto y luego, como se nos pedía en el documento, iremos ejecutando cada una de las consultas que se nos sugiere en el mismo. Tenemos como primera consulta la creación de la tabla. Sí, vamos a crear la tabla que se llame minuto y esta va a tener tres campos numéricos: ID partido, ID de jugador y minutos. Luego vamos a proceder a establecer las llaves primarias y foráneas para esta tabla. ¿Listo? En este caso, esta tabla tiene una llave primaria compuesta por ID de partido y ID de jugador, la cual tiene una relación hacia la tabla partido y hacia la tabla jugador. Luego se nos solicita insertar datos en la tabla. Vamos a insertar 10 registros. ¿Listo? Tenemos 10 registros ingresados para poder trabajar con ellos. Luego se nos solicita un comando SQL que muestre todos los datos de la tabla. En este caso es la tabla minuto. Esos son nuestros 10 registros. Luego necesitamos un comando SQL que muestre solo algunos de los campos de la tabla, utilizando un alias para cambiar el nombre del campo mostrado. En este caso vamos a mostrar el ID del jugador como el código de jugador y los minutos como los minutos jugados. Vamos a ejecutar nuestra consulta. Y como vemos, aquí tenemos el alias, código de jugador y minutos jugados. Como punto número 5 tenemos un comando SQL que filtra el resultado de los registros de la tabla del ejercicio y que realice algún cálculo matemático con las columnas del resultado mostrado. Vamos a hacer una consulta en la que vamos a mostrar el código de jugador, vamos a hacer una suma de los minutos como el total de minutos y luego estos minutos los vamos a convertir a horas. Vamos a ejecutar nuestra consulta y esta es nuestra consulta hecha para el jugador con el ID 9. Nos dice que este jugador ha estado 191 minutos en la cancha, lo que hace un total de 3 horas. Nos muestra solo el valor absoluto porque no definí el tipo de dato como real o flotante para que me muestre el punto decimal. Luego tenemos un comando SQL que haga uso de dos tablas para extraer datos. Y tenemos que utilizar siempre la tabla minuto. En este caso vamos a extraer los nombres, los apellidos, el número de camisola, el ID de partido y los minutos jugados. Estos van a venir de una relación entre la tabla minuto y la tabla jugador. Vamos a ejecutar nuestra consulta. Y como podemos ver, acá tenemos los nombres, los apellidos, el número de camisola, el ID del partido y los minutos jugados de cada uno de los registros que tenemos en la tabla minuto. Luego se nos solicita un comando SQL que haga uso de 3 tablas para extraer datos y siempre seguir utilizando la tabla minuto. En este caso vamos a continuar con el anterior que tenía 2 tablas y le vamos a agregar una más
que es la tabla equipo jugador que guarda la relación de cada jugador pertenece a qué equipo. Entonces nos va a agregar un campo más que es el ID de equipo a nuestra consulta. Como podemos ver, tenemos nuestros datos anteriores, pero ahora tenemos a qué equipo pertenece cada jugador. Luego se nos solicita un comando SQL que haga uso de varias tablas y de funciones de agrupación, siempre utilizando la tabla minuto. En esta ocasión vamos a hacer una consulta en la que se nos muestre el nombre del equipo, el nombre del jugador, su número de camisola y la cantidad de minutos que ha jugado. ¿Sí? Lo vamos a ordenar de manera descendente para saber qué jugador es el que tiene más minutos en la cancha y cuál es el que tiene menos. Lo vamos a agrupar por cada registro único que hay en nuestra tabla minuto. Vamos a ejecutar la consulta y como podemos ver, Óscar Antonio Villatoro Oliva del equipo Real Zaragoza con la camisola número 15 y 191 minutos jugados es el jugador con más tiempo en la cancha. Y el jugador Lisandro Estrada Ruiz del equipo Athletic con la camisola número 34 es el que menos minutos tiene dentro de la cancha con 45 minutos. Ahora se nos solicita un comando que modifique los datos de 3 campos de la tabla minuto. Para esto vamos a hacer primero un select para saber qué registros tenemos dentro de nuestra tabla. Y luego vamos a decir que al registro que tiene el ID de partido 1, el ID de jugador 10 y la cantidad de 90 minutos, le vamos a actualizar los 3 campos, los primeros 2 con su mismo valor y el último que es minutos lo vamos a reemplazar con 85. Si vemos en nuestra consulta es nuestro registro número 2 que cumple con las condiciones. Vamos a ejecutar la actualización del registro. Ok, tenemos que una fila fue afectada. Vamos a hacer un nuevo select y dijimos que era nuestro registro número 2, el que ahora ya no tiene 90 minutos sino 85. Luego se nos solicita un comando que borre todos los datos de la tabla minuto. Para esto decidí hacerlo con el comando delete sin agregarle ningún tipo de parámetro, ya que delete elimina los datos de la tabla aun si hay registros relacionados por alguna llave foránea. Vamos a ejecutar y ahora vamos a hacer un select para ver qué contiene nuestra tabla minuto. Como podemos ver, nuestra tabla minuto quedó vacía. Esta fue la demostración de la fase 2 de nuestro proyecto de base de datos con las consultas que se nos pedían en el documento. Gracias.